Bueno, voy a volver un poquito para atrás en función de los problemas técnicos. Decía que íbamos a tomar el grafo en diferentes, que Lacan lo toma como recurso escritural en diferentes momentos de su enseñanza para trabajar estas cuestiones que me interesan puntual respecto del trauma. En el seminario 5 decíamos recién que lo va a trabajar desde la perspectiva del significante, es decir, lo que hace a la función simbólica, ¿no? Recuerdan que es en el primer tiempo de la enseñanza de Lacan donde hace bastante hincapié, ¿sí? En la cuestión del significante, está entre lo imaginario y lo simbólico, ¿sí? Entonces, presenta ahí la posibilidad de operar con las formaciones del inconsciente, lo que es a descifrar y a desanudar a partir del discurso. En ese sentido, encontramos una de las formas repetitivas, ¿no? Una de las formas de la repetición que está dada por el inconsciente, sus propiedades y la estructura misma de la pulsión, en la medida que es lo que insiste, ¿no? Que más allá de que esté reprimida y en el inconsciente, no deja de trabajar e insistir para lograr algún modo de satisfacción. Entonces, esta insistencia vemos que aparece también trabajada desde la cuestión de lo simbólico, en efecto, en el sentido de la metáfora, ¿sí? En el punto donde la podemos empezar a definir como un significante sustituye a otro creando una nueva significación, definición que nos sirve para pensar el síntoma que sí está anotado en el grafo, ¿sí? Como significado del otro. Hasta ahí ubicando cómo opera el grafo en el seminario 5, haciendo hincapié en la perspectiva del significante. Pero también tenemos la perspectiva del objeto, ¿sí? Ubicamos entonces cómo el mismo queda definido como metonímico, en el sentido en que el objeto, como deseo del otro, apunta a una falta. Entonces, decíamos que esta función del objeto hace límite a lo simbólico, a esto de que un significante representa a otro, ¿no? Y hace cadena, instaura algo del orden del agujero en lo simbólico, ¿sí? Y esto va a dar lugar al corrimiento incesante que determina metáfora y metonimia, ¿sí? Creaciones metafóricas y metonímicas que sabemos que son dos operaciones que funcionan en conjunto, no hay una sin la otra. Entonces, estamos definiendo una estructura, hasta acá habíamos llegado recién, que lo estamos planteando desde una lógica que ubica una metonimia indefinida, dada por un lado por las características del significante, en el sentido en que no hay uno que lo nombre todo, ¿sí? Que hace cadena, ¿sí? Y también está determinada por la condición del objeto. En el punto en que partimos de la pérdida inaugural, esto da lugar a toda una serie de sustituciones posibles. Podemos ubicar como antecedente, por ejemplo, las ecuaciones freudianas, ¿no? Las ecuaciones simbólicas freudianas. Bien, es en el fantasma, que ubicamos acá en el grafo, ¿sí? Acá. Esta, la notación es sujeto barrado losange A, ¿sí? Es en el fantasma donde se produce la posibilidad de detención respecto de esa metonimia indefinida. Si recordamos como antecedente la función de la fantasía en Freud, sabemos que porta una carga libidinal y que está articulada al concepto de fijación, es decir, cómo la fantasía va dando lugar a distintos puntos de fijación a partir del recorrido pulsional y del atravesamiento por las distintas fases libidinales, ¿sí? Entonces, por eso vamos a decir que el fantasma es soporte del deseo, ¿sí? Soporte del deseo, sostén del deseo, lo enmarca. ¿Y eso por qué? Porque se produce una significación a nivel del fantasma, que vela, recubre, hace pantalla respecto de ese agujero objetal. ¿Se entiende hasta ahí? Sí. Entonces, esto por ejemplo en la clínica lo podemos escuchar donde por ahí el paciente insiste con determinado modo de relacionarse
hacia el otro, de hacer lazo con el otro, ¿sí? Donde no se trata tanto del otro, sino de la posición de ese sujeto respecto al otro, ¿no? Lo que insiste que es, y ciertas fijaciones que aluden a determinados modos de satisfacción. ¿Mm? Entonces, tenemos la fórmula del fantasma que introduce el objeto A. Plantea una relación ahí, porque está el triangulito este, ¿sí? El losange plantea una relación del sujeto con el objeto. Es importante tener en cuenta que no son solo letras, sino que el neurótico, los neuróticos, defendemos el fantasma con pasión, porque ese objeto nos apasiona, ¿sí? Esto es importante porque, bueno, ustedes saben que las pasiones tienen que ver con algo del orden de un afecto que muchas veces tiene que ver con lo real, ¿sí? Que es un tema pertinente para el, ¿no?, trabajo que estamos desarrollando acá. Si bien no voy a encarar el tema de las pasiones porque lo excede, pero me parece que es un tema importante para dejarlo ahí como, si en algún momento les interesa. Pero te puedo preguntar por qué la detención, ¿por qué dijiste detención? Porque ese objeto que no existe, ¿sí?, que es metonímico, porque está planteado desde la cuestión de la pérdida original y el objeto falta, el A en verdad no es un objeto, ¿sí? Es un lugar, ¿no? Puede caer cualquier objeto ese lugar a ser nombrado como el A, pero el sujeto establece una relación particular de acuerdo a las fijaciones. Por ejemplo, pacientes donde hay algo, digamos, que la deriva pulsional insiste más respecto de la oralidad, ¿no? Entonces, hay un vínculo particular ahí, un determinado modo de satisfacción con ese objeto, ¿sí?, que para ese sujeto en particular adquiere cierto como recubrimiento imaginario. Pero sabemos que no es eso, que es simplemente un recubrimiento imaginario, una significación que el sujeto le da desde el fantasma ante la falta de objeto. Entonces se fija y detiene la deriva incesante, ¿sí? Ahora lo retomo porque lo insisto un poquito con esto. Si bien entonces la conceptualización del objeto está dada desde el inicio de las teorizaciones de Lacan, es en el seminario 10, que se llama La Angustia, donde el planteo es diferente, porque comienza a introducir no solamente la dimensión del objeto A como causa del deseo, causa nunca efectuada, ¿sí?, sino que introduce la dimensión del objeto A como plus de goce, como exceso, ¿sí?, no como falta, sino como exceso. Pero antes de ir ahí, en el seminario 8, en la transferencia, se llama la transferencia, Lacan va a ubicar un antecedente del objeto A que a mí me pareció muy interesante reportar para trabajar esto, que él toma el banquete, ¿sí?, de Platón y se detiene en los diálogos de Alcibíades y en cómo Alcibíades nombra a Sócrates. Lo va a poner en el lugar de la galma, ¿sí?, definiendo el agalma como un objeto precioso, pero que permanece oculto en su envoltorio, ¿sí? Entonces hay algo del objeto que adquiere un valor privilegiado, pero sus encantos permanecen ocultos, ¿sí? Esto es muy interesante para pensar en relación a cómo uno escucha al sujeto en la clínica, ¿no? Entonces, es un antecedente fuerte de lo que va a plantear en el 10 respecto de la... ¿Por qué? Porque está despegando el objeto de lo imaginario, ¿sí? De esto de la posibilidad de palparlo, decir, es esto. No, el objeto no es, ¿sí? Cada sujeto, de acuerdo a la novela familiar, a su neurosis, a la neurosis infantil, va a poner en esos lugares determinados objetos. Para algunos es el saber, la investigación, para otros es alguna de las derivas de la pulsión en el recorrido corporal, ¿sí? Bien, entonces, despega el objeto de lo imaginario, lo precioso, lo que adquiere valor, está en el interior de algo y por fuera del campo de la visión. Me acuerdo cuando trabajaba esto, digamos, hacían el chiste de que para Alcibíades de Sócrates era, bueno, era su amor, ¿sí? Pero al parecer
parecer era como muy feo, ¿sí? Ah, sí. Era como muy, sí, muy feo. Entonces, bueno, se tuvo que inventar esta cuestión de la galma, ¿no? Y que incluso clínicamente o nada, o en la vida cotidiana, uno puede decir, bueno, pero esto ¿por qué? ¿No? ¿Por qué está pasando esto? ¿Qué atracción le genera tal y tal cosa? Y bueno, ¿no? Ahí los encantos quedan ocultos para cada quien. En ese mismo seminario, en el seminario de la transferencia, va a plantear dos posiciones que son pertinentes para nuestra lectura del trauma. Va a plantear la posición del amante y la posición del amado, que es importante tener en cuenta que son posiciones no recíprocas. Uno está en posición de deseante, que es el amante, ¿sí? En tanto le falta algo. El otro está en posición del amado, está en posición de objeto. Pero acá hay que tener cuidado, porque que esté en posición de objeto no implica cosificación, ¿sí? No es objeto intercambiable degradado, no, es objeto elevado a la dignidad del gran objeto, como objeto único, ese que tiene un valor muy privilegiado, ¿sí? Esto, las dos posiciones, amante y amado, da cuenta del desencuentro radical. Es una de las maneras de entender el conocido aforismo lacaniano de no hay relación sexual. ¿Sí? Que el no hay relación sexual es una de las maneras de leer el trauma en Lacan. ¿Se entiende la articulación? En este punto él va a retomar, cuando viene trabajando esto, Lacan, una frase de la significación del falo, que yo a su vez la tomo, porque a mi entender sintetiza bien esta imposibilidad de encuentro. Dice, es bastante conocida y dice, el amor es dar lo que no se tiene a quien no lo es. Es decir, hay uno que no sabe lo que le falta y hay otro que no sabe lo que tiene. Y así la comedia, ¿no? La comedia amorosa, la comedia de los sexos. En esta imposibilidad de encuentro, porque es fallido, está implicada su insistencia. Esto hace que probemos 1, 2, 3, 10, 15, ¿no? Además, nos advierte sobre la persistencia de la conceptualización del objeto parcial para Lacan. Es decir, en este punto Lacan se diferencia de Freud en cuanto a, si en Freud podríamos leer cierta psicogénesis en donde se va del objeto parcial, ¿no? En la sexualidad infantil a la construcción del objeto total en la fase genital, Lacan plantea que no, que siempre se trata del objeto parcial, de que no se puede hacer uno con el otro. ¿Mm? Es decir, no apoya la totalización del objeto en lo genital. No hay posibilidad de completud. Volviendo al grafo, entonces, ubicamos al fantasma en este lugar, que además de soporte y sostén del deseo, sabemos que es respuesta a la demanda del otro. La demanda está en este lugar, ¿sí? Que también, digamos, no casualmente, es la fórmula de la pulsión. En un grafo, en otro de los grafos que presenta, levanta otro piso más y aparece el que me quiere, ¿sí? Qué guapo. Entonces, el fantasma, porque podríamos decir que el grafo está orientado de esta manera y de este lado está el lado de las preguntas y de este lado está el lado de las respuestas, ¿sí? Entonces, tanto fantasma como síntoma son respuestas, ¿sí? Entonces, el fantasma es soporte y sostén del deseo, lo enmarca, porque hay un objeto ahí, ¿sí? Privilegiado, ¿no? Para cada sujeto en particular, claro, ¿sí? Y también es respuesta a la demanda del otro, es respuesta al que me quiere. Es un intento de respuesta, ¿sí? Solo un intento. Si reparamos en la fórmula de la demanda, que es esta, ¿no? Decíamos sujeto barrado, losange de mayúscula, ¿sí?
está el sujeto en relación a la pulsión, por lo cual se entiende claramente por qué la demanda es inabarcable, porque implica a la pulsión, y la pulsión es desde siempre una fuerza constante, ¿sí? Por eso la demanda es inagotable. ¿Mm? ¿Se entiende hasta ahí cómo entonces la demanda y la pulsión están en una articulación recíproca? ¿Mm? Entonces, de esta manera es tan importante la construcción del fantasma, ¿sí? Que se va dando en los diferentes tiempos de la constitución subjetiva, ¿sí? ¿Por qué? Porque en un punto es inscripción psíquica de la pulsión, ¿sí? Hay algo que se produce ahí que tiene que ver con la inscripción psíquica de la pulsión. Si lo pensamos en Freud, esto acontece, digamos, con el concepto de fantasía, ¿sí? Las fantasías primordiales, y cómo esto después, si bien caen bajo represión primaria, ya ahí hay algo de la inscripción en la represión, ¿sí? Pensando en el antecedente en Freud, ¿no? Entonces el fantasma como inscripción psíquica de la pulsión. En relación a esto, es desde ahí que favorece la detención de lo indefinido, ¿no? Hay algo ahí que permite cierto acotamiento. Entonces, a pesar de que esa demanda nunca puede ser satisfecha porque es inagotable, en tanto contiene la pulsión, y tampoco puedo saber qué me demanda el otro, qué me quiere, ¿sí? El sujeto, el neurótico, va a construir distintas versiones como intentos de respuesta. Eso es el fantasma, ¿sí? Distintas versiones posibles que intentan responder al que me quiere. Si en la demanda entonces está ubicada la pulsión y ubicamos la pulsión sexual, que por sus características porta un valor traumático estructural para la neurosis, decimos también que el fantasma es un intento de respuesta frente al trauma. ¿Sí? El privilegio del objeto, con la posibilidad de detención que porta por intermedio de la fijación, recuerden que yo les había traído el concepto de fijación como antecedente en Freud, articulado a la fantasía, ¿sí? Hace posible que el sujeto se constituya. Por eso en la clínica le damos bastante importancia, ¿no?, a los tiempos de constitución y cuando, por ejemplo, en la adolescencia hay algunos puntos de vacilación, porque es el tiempo de la estructura subjetiva donde es el tiempo donde el fantasma se termina de constituir, ¿sí? Eh, por eso muchas veces insistimos con que no hay diagnósticos fijos ni certeros antes de ese tiempo, ¿no?, de la estructura. Bien, entonces, privilegio del objeto, su carácter de uno, único, elevado a la dignidad de la cosa, como decíamos antes. Si esto no ocurre, si el fantasma no se constituye con esta posibilidad de detención que promueve, el sujeto quedaría despedazado en el desplazamiento interminable de la cadena. ¿Sí? No hay nada, y no hay punto, no hay nada. ¿Mm? No hay escansión en esa metonimia indefinida. Entonces, el sujeto se detiene en el fantasma, se fija, se aloja, de hecho está ahí, ¿no es cierto? Está ahí. Se aloja, ¿sí? Esto no quiere decir que en todos los casos se aloje bien. Entonces, si decimos que el fantasma es respuesta al trauma, ¿cómo podemos pensar la irrupción de lo traumático y sus efectos? ¿Qué es lo que sucede a nivel de toda esta operatoria, ¿sí?, que determina la emergencia de lo traumático, es decir, la falla de los recursos simbólicos que posibilitarían algún trámite del mismo?
Vamos a intentar un recorrido. Utilizando el grafo, vamos a intentar pensar, ubicar inhibición, síntoma y angustia, que son los tres modos de respuesta del sujeto frente al conflicto psíquico, ¿sí? Los vamos a ubicar en los distintos pisos en que este recurso escritural presenta. Es importante tener en cuenta que todos los recursos escriturales, grafos, esquemas, figuras topológicas, plantean algo, pero no lo plantean todo. ¿Sí? Esto es solidario a ubicar que no hay un universo cerrado de discurso, tiene lógica respecto a la teoría del psicoanálisis que Lacan promueve, ¿sí? El no todo. A pesar de eso, creo que este es un recurso que nos permite pensar inhibición, síntoma y angustia. Veamos cómo. La inhibición la podemos pensar en el piso inferior, ¿sí? ¿Por qué? Porque en la inhibición lo que ubicamos es la pregnancia de lo imaginario, ¿sí? De la cuestión del circuito del yo, del abroquelamiento del yo por medio de las defensas yoicas, ¿sí? Si recordamos la definición de Freud de la inhibición, tiene que ver con el yo inhibe las funciones yoicas, ¿sí? Con tal de no encontrarse con la angustia, con la castración. Entonces se detiene para evitar ese encuentro, ¿no? Por ejemplo, en la clínica muchas veces, digamos, los niños inhiben el juego para no perder. Ese es un ejemplo claro. Entonces deciden, no, yo no juego, porque no quieren perder, ¿no? Manera lúdica de encontrarse en el juego con algo del orden de la pérdida, de la castración. Bien. Entonces, la inhibición en este piso inferior, ¿no? Donde lo que predomina tiene que ver con las defensas y con los modos de defensa del yo. El síntoma, bueno, está planteado en el grafo, ¿sí? Está en este lugar, resultado de la operatoria inconsciente, ¿sí? De sus leyes, creación subjetiva, porque es particular a cada sujeto, a su historia. No hay un síntoma igual al otro, ¿sí? Por eso decimos que es producción metafórica, que no es lo mismo, ¿no? Que producción literaria, ¿no? Es otro tipo de metáfora. Bien, la angustia la vamos a ensayar pensar en el piso superior. Veamos por qué. Para esto, retomo brevemente la modificación que plantea Freud respecto de la teoría de la angustia. No ya pensada como un efecto de la represión, sino pensada cuando él modifica, ¿no?, esa teoría y plantea la diferencia entre angustia señal y angustia traumática. Entonces, la angustia señal opera como causa de la represión, ¿sí? Y la angustia traumática va a adquirir un valor privilegiado para esto de lo que nos estamos ocupando. La angustia señal va a posibilitar la puesta en funcionamiento de los recursos del aparato, en el sentido en que es señal de que algo amenazante se avecina y pone en marcha, ¿no?, las defensas. Por eso está angustia, después represión, que al principio era represión y era como salto de la represión, angustia, ¿sí? Entonces, pone en marcha operaciones psíquicas que van a dar la posibilidad de trámite de eso que amenaza al yo, ¿sí? A partir de distintos recursos simbólicos con los que cuentan. Pues represión, huida, negación, ¿sí? Es decir, en la angustia señal lo importante a tener en cuenta es que se sostiene la serie de representaciones del sujeto, ¿sí? Están conservadas, la función simbólica, el recurso a lo simbólico está conservado, ¿sí? Conservado el recurso a la palabra y a su devenir. En cambio, cuando falla esta función de señal y nos encontramos con la angustia traumática, ubicamos esto que aparece como afecto de lo real, ¿sí? Esto va a dar cuenta de eso que resulta inasimilable. ¿Mm? ¿Inasimilable a qué? A la realidad psíquica. Freud lo va a argumentar desde la experiencia del desamparo, ¿se acuerdan?
Desamparo ante la excitación intratable, va a decir, y esto lo deja muy vinculado a un aspecto económico del aparato psíquico, entendido como un exceso de quantum, ¿no? Que excede la posibilidad de tramitación. Por eso decimos que en esta modalidad de la angustia, en tanto se trata de energía pulsional no ligada que irrumpe, retomando por ahí lo que trabajaron mis compañeros en clases pasadas, esto determina la caída de la escena psíquica. Caída de la escena psíquica. Es así que podemos entender la fenomenología de las crisis de angustia y los ataques de pánico. ¿Sí? Hay caída de escena psíquica. El sujeto no se puede anticipar. Lo que predomina es el factor sorpresivo, eso que irrumpe, ¿sí? Y excede las posibilidades de un intento de tramitación simbólica. Un ejemplo bastante claro es lo que se presenta en la pesadilla cuando la pesadilla provoca el despertar. ¿Sí? Provoca el despertar porque hay algo que se presenta como angustia insoportable, ¿no? Entonces, ¿ahí qué pasa? Lo que se produce claramente es la falla de la función del sueño, que sería continuar durmiendo, ¿sí? Pero lo que tenemos es la caída de la escena psíquica. La otra escena, que es el sueño, se interrumpe. ¿Sí? Bien. Estas dos modalidades de angustia, la angustia señal y la angustia que proviene de lo traumático como exceso, aluden a dos formas distintas de la repetición. ¿Se acuerdan que yo había empezado a conversar respecto de esta cuestión de la insistencia y la repetición para poder pensar el trauma? Entonces son dos formas diferentes de pensar la repetición, dos formas en que se presentan de manera distinta para el sujeto y para nosotros que trabajamos como analistas en la escucha de ese sujeto. En la angustia señal, porque ya operó el primer tiempo del trauma, la repetición va a ser atemperada, amenguada. ¿Por qué? Porque porta un cierto trabajo de articulación con el recuerdo. ¿Sí? Recuerdo en el sentido en que hay una inscripción previa en ese aparato. Bien. Mientras que la angustia traumática da cuenta de una relación o una serie que podríamos plantearla de esta manera: trauma, exceso, goce, lo inasimilable. Trauma, exceso, goce, lo inasimilable. Bien, vuelvo al 10, que se los había mencionado únicamente, porque ahí Lacan se dedica a la angustia y la entrada por la vía del afecto, de la angustia, que es el afecto privilegiado, ¿sí? Es lo que le permite discernir la función y la operatoria del objeto A, que nos importa porque está en el fantasma como respuesta al trauma, ¿sí? Como intento de respuesta al trauma. Bien. Entonces, la angustia va a ser entendida y definida en ese seminario ante la posibilidad de ser tomado como objeto del deseo del otro, pero ya no como objeto del deseo, sino en la vertiente de objeto de goce del otro. Es decir, ya no en la dimensión, porque deseo implica falta, ¿sí? Y la angustia no es ante la falta, sino es ante que algo se presentifica en el lugar en donde está previsto que falte algo, que eso falte, ¿sí? Por ejemplo, el fenómeno de lo siniestro. Es la aparición de algo donde no está previsto que eso aparezca, ¿sí? Bien. Por eso él afirma fuertemente, digamos, que la angustia no es un objeto. En este sentido, donde hay algo que se presentifica ahí. Y entonces anula la dimensión deseante, ¿sí? Si hay algo que está ahí, ya la falta, que es lo que determina la existencia del deseo, no está ahí. Y eso anula la dimensión deseante, ¿sí? Alienación pura. El lugar del deseo queda abolido.
plantea este cociente? ¿Se acuerdan? En el seminario 10, si no se acuerdan, no importa, plantea esto, ¿sí? Que es Sí, un cociente de división subjetiva donde va a plantear, es bastante simple, ¿sí? Pero va a plantear, digamos, que en un comienzo el otro está sin barrar y el sujeto mítico también. La castración tanto, digamos, opera para el sujeto como opera para el otro, y de este cociente lo que resta es el objeto A, ¿sí? No es una división que da exacto, no da cero, hay un resto. Entonces, ese resto en ese cociente nos está mostrando que hay algo en el otro que no es significante también, ¿sí? Hay algo en el otro que no es significante, que excede, digamos, el registro de lo simbólico, podríamos decir. ¿Por qué está diciendo esto? Porque está planteando el objeto en la dimensión de voz. ¿Sí? Está planteando, empieza a ubicar tímidamente los conceptos de goce. Después, bueno, va avanzando en su enseñanza y lo va como complejizando cada vez más. Pero en principio es goce cuando lo podemos pensar, por las caras lo aclaro, por ejemplo, cuando algo de un objeto pulsional se fija. Y entonces la pulsión, en vez de seguir su recorrido, ¿sí?, y sus rodeos, no hay movimiento pulsional, sino que queda fijado a una sola modalidad de satisfacción. Eso es goce, no es deseo, porque el deseo circula, mueve, ¿sí? No me quedo, digamos, atrincherada en una sola modalidad de satisfacción, ¿sí? Por ejemplo, la satisfacción puede ser masoquista. Y ahí hay goce mortífero, podríamos decir, ¿sí? Pero únicamente eso. Mientras que el carácter de la pulsión es estar en continuo movimiento, el carácter del deseo es eso que se mueve y todo el tiempo no se alcanza, por suerte, porque si no implicaría la desaparición del deseo. ¿Sí? ¿Se entiende? Entonces, en este punto, lo que resta de este cociente empieza a ubicar que también en el otro hay algo que excede de lo simbólico, es decir, también hay algo que viene de otro lugar. Todo esto, no nos olvidemos, es porque introduce no solamente el A como causa de deseo, sino el A en su dimensión de plus de goce. Bien. La angustia tampoco es significante, la angustia es un afecto. ¿Sí? Fíjese todas las cosas que no son significantes, ¿no? Entonces, decimos que el A como resto no se puede resolver ni disolver a partir de la lógica significante. ¿Sí? Ya planteamos esto cuando tomamos el agalma, ¿no es cierto? En relación a ese antecedente en el seminario 8 de la transferencia, que no es como los otros objetos, ¿sí? Ni respecto de lo imaginario, ni respecto de lo simbólico. Ubicamos entonces que con el objeto A hay algo en la estructura del lenguaje que no se reduce a la estructura del significante. Entonces, está poniendo en relación, también ponemos en relación nosotros, angustia y objeto A, tanto en su dimensión de causa como cuando esta dimensión de causa queda momentáneamente obturada. Por otro lado, en su dimensión de goce, que alude a lo traumático, goce del otro, en el que el sujeto queda en desamparo. ¿Se entiende? Entonces, puede aparecer cuando momentáneamente el lugar de la falta queda obturado, puede ser momentáneo, ¿sí? Por ejemplo, pensemos en alguna situación, ¿no? Puede ser en una situación de duelo, ¿sí?, donde el lugar de la falta queda obturado, ¿no? ¿Se acuerdan la frase de Freud que dice, cuando describe el duelo y cuando algo del proceso de duelo se detiene, dice, la sombra del objeto cae sobre el yo, ¿sí?, dice Freud. Hay algo del objeto que se presentifica, a pesar de la ausencia, ¿no?, por la pérdida, pero se presentifica de manera tal que detiene el deseo del sujeto.
Esto es clínicamente observable, ¿sí? Hay ahí un lugar donde se presentifica en esto de la pérdida, ¿no? Esa es una de las dimensiones de la angustia. La otra dimensión de la angustia es cuando el lugar de la falta queda obturado por el punto de goce del otro. ¿Mm? Ser tomado como objeto para el otro. Pensaba en estas cosas que están pasando, ¿no? Ahora en Israel, por ejemplo, el goce del terrorismo, el goce del otro, un otro inhallable, porque el otro no es el otro, el otro en principio no existe, ¿sí? Puede ser el otro social, ¿no? Puede ser cualquier otro, ¿sí? Pero ahí hay un otro completamente avasallante, gozoso, ¿no? Eh, bueno, desde las implicancias y los actos, ¿sí? Lo importante es el lugar de desamparo en el que queda el sujeto. ¿Mm? Entonces, importa insistir en esto del valor de lo traumático, ¿no? Como esta cuestión de lo que irrumpe, de lo disruptivo, porque esto implica diferentes modalidades de la repetición que Lacan va a trabajar en el seminario 11, ¿sí? Son dos. Una es el automatón y la otra es el atiqué, ¿sí? Entonces, respecto de esto, en ese seminario, él nos va a advertir sobre la importancia de detenerse en la función de la causa. Lacan va a decir en la página 30 del seminario 11, solo hay causa de lo que cojea. Ahí está situando algo del orden de lo indefinido, de eso que vacila en el intervalo, ¿sí? Es decir, que entre la causa y sus efectos siempre hay algo que vacila, que no permanece. ¿Mm? Otra afirmación en la misma línea y del mismo seminario dice, el inconsciente nos muestra la alianza por donde la neurosis empalma con un real. Un agujero, ¿sí? Por donde la neurosis empalma con un real. ¿Qué decimos con esto? En principio tenemos que situar que no se trata de lo irreal ni de lo real realidad, ¿sí? No, se trata de lo no nacido, de lo no realizado, ¿sí? Está ubicando un límite clarísimo a la cuestión del inconsciente y su capacidad de rememorar, ¿sí? No es distinto a lo que plantea Freud más allá del principio de placer, por supuesto tiene otra lógica porque Lacan tiene otros elementos, ¿sí? Pero no es distinto a la lógica de más allá del principio del placer, donde no todo es posible de recordar o de trabajar psíquicamente a partir de la asociación de representaciones, ¿sí? Bien, entonces, límite al inconsciente y a la capacidad de rememorar. Más allá de ese límite está la repetición. ¿Mm? Es importante tener en cuenta que no es que viene uno y después el otro, no tienen una sucesión temporal, no es que yo rememoro y cuando se agota la rememoración empiezo a repetir. Tampoco al revés, no es que repito y termino de repetir para entonces rememorar. Son tiempos lógicos distintos que tienen que ver con cómo articula el significante respecto de lo real, ¿sí? Si la rememoración, que tiene predominio simbólico, está comandada por la misma estructura del significante, decimos que esa es una de las formas de retorno, de repetición, automatón, ¿sí? Una de las formas de retorno, que tiene cierto límite. Sí, que si la rememoración, ¿no? Cuando el sujeto asocia, ¿no? Trae un recuerdo y trae otro, ¿no? A partir de la asociación entre significantes, puede ser a partir de una intervención o puede ser en asociación libre, está comandada por la estructura significante, la rememoración, ¿sí? Hay un predominio ahí de lo simbólico. Esa es una de las maneras de retorno, ¿sí? Una.
Retorno en el sentido de la repetición, pero que tiene límites, ¿sí? Y ese límite es lo real, eso que nunca entró por la vía asociativa, lo inasimilable. Para precisar estas dos formas de la repetición, tiqué y automatón, Lacan se sirve de Aristóteles y de las proposiciones que plantea respecto a la función de la causa, que son lo contingente, lo posible, lo imposible y lo necesario. El cuadrante, exactamente. Bien. Lo contingente está relacionado con lo accidental, como eso que irrumpe. Eso que puede ser, pero también puede no ser. ¿Sí? Está en relación a una causa azarosa. ¿Mm? La tiqué se articula con eso. Hay algo de lo azaroso que está en juego ahí, ¿sí? Como un hecho fortuito, inesperado, accidental. En el sentido de fortuito, inesperado, está hablando de inesperado para el sujeto ese encuentro con lo real. Cito a Lacan en este seminario, en el seminario 11, cuando trabaja la etiqueta y el automatón. El seminario 11 es de los 4 conceptos fundamentales y pone a la repetición como uno de los 4 conceptos fundamentales. ¿Sí? En la página 63 dice, la función de la etiqueta de lo real como encuentro, el encuentro en tanto es esencialmente fallido, se presentó primero en la historia del psicoanálisis bajo la forma del trauma. En esos capítulos, para trabajar esta cuestión y esta diferencia, va a trabajar el sueño padre, ¿no ves que ardo? Un sueño que trabaja Freud, ¿sí? Situando el lugar de lo real y la operatoria, que va del trauma al fantasma. En el grafo lo podemos pensar, del trauma al fantasma, ¿sí? Entonces, y los límites, ¿no?, que eso presenta. Al fantasma ya lo habíamos situado antes en esa función de pantalla, ¿no?, de velo, escena psíquica posible que vela algo del orden de lo primordial. Antes habíamos mencionado la cuestión de la pesadilla y la función del despertar en la pesadilla, ¿no? Bien, con la que está precisando la función de lo real en ese despertar. Por ejemplo, vamos al sueño este del padre no algo. Decimos que ahí hay algo de lo accidental, de lo contingente, que es que la vela se cae, ¿se acuerdan? ¿No? Más o menos. Que es que la vela se cae, es así, un padre, no te lo puedo contar todo, pero más o menos es un padre, digamos, sueña, había muerto su hijo en la vida de vigilia, ¿sí? Y en su proceso de velorio, se queda dormido, ahí había dejado a un guardián cuidando, digamos, el cajón, ¿sí? Se ve que se estilaba así, y él se había retirado a otra habitación y se había dormido, y tiene un sueño donde se le presenta a su hijo y le dice, padre, ¿no ves que ardo? ¿Sí? Es interesante porque Freud lo trabaja para ubicar, efectivamente había un incendio, la vela se cae, el guardián del muerto también se queda dormido y descuida esa situación donde la vela prende la mortaja del cadáver, ¿sí? Y se produce un incendio. Entonces, esto es, muchas veces sucede como en el soñar, el sujeto incorpora, ¿no?, estímulos de la realidad hasta lo que dé para seguir durmiendo, que esa es la función del sueño, ¿sí? Bueno, así es, si no lo googleás lo encontrás porque por ahí es una descripción muy acotada, pero creo que lo importante que quiero trabajar acá está transmitido. Entonces, hay algo de lo accidental, de lo contingente, que es que la vela se cae y prende la mortaja, ¿sí? Entonces, y también el ruido, ¿no? Hay algo del ruido que provoca ahí, pero en verdad no es eso lo que provoca el despertar. Lo que provoca el despertar es lo real
real, en tanto no tiene representación posible, no hay significante que lo pueda nombrar, que es la muerte. ¿No? Es la presentificación de ese niño ya muerto, haciéndole un reclamo al padre. Padre, ¿no ves que ardo? ¿Sí? Es un reclamo donde al mismo tiempo lo plantea vivo, estando muerto. ¿Sí? En el sueño. Bueno, para ir terminando, ubicamos que entonces lo real está detrás de la escena del sueño. ¿Sí? Es lo que el sueño intenta recubrir, velar, que es la muerte. El sueño aparece vivo, diciéndole, ¿no ves que ardo? ¿Mm? Entonces, ahí el sueño va a intentar, como también la fantasía, ¿sí? Recubrir, hacer función de pantalla a ese real. Esa función muchas veces fracasa, ¿sí? Ante la ausencia de representación, ante la ausencia de significante. Por eso decimos que lo real no cesa de no inscribirse, porque no hay significante posible para eso. ¿Mm? Entonces, ahí no cesa de no inscribirse porque no hay a disposición ninguna representación que logre pasar a la lógica del trabajo del inconsciente. ¿Mm? Que sería, por ejemplo, en el sueño, lograr ser figurado de alguna manera. Lo que sucede es, se provoca el despertar. ¿Sí? También lo podemos pensar con el sueño de la inyección de Irma, no sé si te acordás con el tema de ¿no? La boca se abre bien como ombligo del sueño, ¿no? Que fue lo trabajaba también desde ese lugar. Entonces, para concluir, decimos que siempre a nivel de lo real se trata de un mal encuentro, ¿no? Un mal encuentro que está dado por la ausencia de representación, lugar de agujero. Este concepto de agujero es importante, Lacan lo va a retomar más adelante y lo va a nombrar traumatismo, que hace alusión al trauma, al traumatismo y al lugar del true, del agujero, ¿sí? Que es interesante incluso para seguir investigando sobre esto, quien dice para desarrollos posteriores. Bueno, hasta acá.